Alberto, cuéntanos quién es nuestro siguiente invitado. Bueno, pues en esta sesión, como para recordar, se van a tratar 3 aspectos que miden la salud de nuestro planeta, que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la acidificación de los océanos, ¿no? Y hoy hemos querido traer a uno de los ponentes de las jornadas que desarrolla precisamente su investigación en la Estación Marina de Plentzia, un centro de investigación marina especializado en biología marina y en biotecnología experimental. Él es Manu Soto, es catedrático de Biología Celular de la Universidad del País Vasco y subdirector del PIE, la Estación Marina de Plentzia, creada en 2012. Su interés investigador se centra en el desarrollo y aplicación de biomarcadores de efecto frente a la exposición a metales en organismos acuáticos y terrestres como lombrices, moluscos y peces. Para nosotros es un verdadero orgullo tener su presencia en las jornadas porque tiene una experiencia dilatada en conocer el estado de salud del planeta, que es lo que pretendemos exponer, y especialmente cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad marina. Así que, bueno, Gabón, Manu, cuéntanos Gabón, cuál va a ser Alberto. el enfoque de tu ponencia. Gabón. Hombre, Gabón, a mí lo que me gusta es un poco, ser un poco holístico, ¿no? O sea, no solo centrarme en la parte que más me compete, pues por mi formación o mi trayectoria investigadora, que sería hablar de cambios a nivel celular o tisular, ¿no? A nivel de tejidos de diferentes organismos centinelas, sino intentar correlacionar esos cambios a escala diminuta o a escala muy pequeñita con cambios a escala más global, ¿no? Intentar buscar explicaciones, intentar buscar, yo qué sé, los vínculos que hay entre todos esos mundos, ¿no? El mundo más manejable, microscópico o de tejido y cómo podemos explicar cambios o cómo podemos ver cómo los cambios globales pueden afectar a pequeña escala a diferentes poblaciones o de animales marinos, ¿no? Esa es un poco la idea que me gustaría. Ya veremos si consigo o no, pero... No vamos a hacer entonces, como se dice ahora, spoilers, ¿no? No vamos a contar nada de de los detalles que vas a dar en la conferencia, pero lo que sí podemos decir, Manu, es que, ¿os acordáis? Empezamos a advertir, ¿no? O a escuchar advertencias por parte de vosotros los científicos sobre los cambios que iban a suceder, hace ya unas cuantas décadas. Bueno, si nos remontamos mucho, allá por las primeras denuncias del movimiento ecologista casi en su nacimiento, no en el 60 y tantos, y la primavera silenciosa, en fin, aquellos textos que nos hablaban, que ahora suenan como a prehistórico, que entonces se hablaba de hipótesis y ahora nos estamos limitando a dar cuenta de algo que ya es presente. Ya no hablamos de que esto va a pasar, de que esto puede pasar, esto ya es una realidad, ¿no? Por eso cuando habláis, Manu, de organismos centinelas, esto tiene una importancia brutal, ¿no? Porque más allá de los sensores que los seres humanos podamos crear, aparatos, tecnologías y situar en los océanos, no hay nada más evidente que lo que nos transmiten las propias criaturas marinas, ¿no? Exacto. Y ya has mencionado un libro que a mí me impactó, La primavera silenciosa de Rachel Carson, ¿no? Claro. Y ahí es cuando, como bien decías tú, empezamos a dar cuenta de que hay evidencias ya claras, ¿no? Antes podían ser ideas más o menos peregrinas o más o menos catastróficas, para mí no, pero bueno, para quizás el resto de la población, ¿no? Y a partir de ese momento nos fuimos dando cuenta precisamente de lo que contaba Rachel Carson en su libro, ¿no? El poco a poco envenenamiento de lo que es nuestros recursos naturales, ¿no? Y que era prácticamente imperceptible a una pequeña escala, pero a una escala mucho más mayor, de repente Rachel Carson se dio cuenta que los pájaros que cantaban alrededor de su casa de campo en Estados Unidos, en el Medio Oeste creo que era, ya dejaban de cantar, pero poco a poco fue un fenómeno que fue gradual, ¿no? En ese caso los pájaros fueron los centinelas del ataque de pesticidas que hubo en las cosechas la utilización de pesticidas masivamente en las cosechas de grano o de maíz que había en esa zona, ¿no? Y es lo mismo que ocurre en el mar. Nosotros utilizamos centinelas para que nos digan cuál es su salud y cuál es la salud del medio ambiente marino. El medio ambiente no habla. El medio ambiente no sabe de fiebre. Cuando yo llevaba a mis hijas pequeñas o cuando hemos llevado a nuestros hijos al médico cuando son pequeños y no hablan, ¿el médico qué hace? Pues busca una intermediación. ¿Con qué? Pues tocándole la frente para ver si tiene fiebre o no.
Ese es un biomarcador, ¿no? Y mi hija en ese sentido sería un centinela. Le está diciendo al médico pues que tiene algo de su estado de salud que no funciona bien. Entonces nosotros vamos a analizar diferentes animales clave del medio ambiente para saber si están en un buen estado de salud. Porque si están bien, eso quiere indicar que el medio ambiente no está mal. Y nos está diciendo una respuesta. Es como la fiebre de mi hija, ¿no? O de nuestros hijos, ¿no? Eso es el indicador. Podemos medir una serie de parámetros como la fiebre, y si la fiebre nos da un valor alto, pues vamos a ver la orina. Vamos a ver si tiene diferentes compuestos en la orina, o sea, vamos a ver su ritmo cardíaco. Ese tipo de aproximaciones es la que hacemos nosotros para ver el estado de salud, por ejemplo, de nuestros mejillones. Nuestros mejillones están siempre sumergidos, bueno, hay intermareales y submareales y tal, pero nos están dando siempre el impacto que puede tener el medio ambiente que está al lado suyo. Entonces, les preguntamos a ellos con nuestras herramientas y desarrollamos herramientas más o menos sofisticadas para poder entender lo que ocurre. Esa es un poco la idea. Claro, hablamos de que lo concreto, lo que cada uno vivimos en nuestro pequeño territorio o en aquello que podemos percibir, ¿verdad?, de nuestro entorno natural, Manu, nosotros en concreto aquí de nuestra costa, claro, puede tener una escala global. Lo que pasa es que nuestra perspectiva no alcanza tan lejos, ¿no? Hay que subir unos cuantos metros, digamos, en altura, hay que subirse a un monte para ver la perspectiva. Sí. Vosotros que afortunadamente ahora, gracias a Internet, a las comunicaciones, tenéis ese contacto, ¿no?, que antes seguro que era más difícil. Los papeles, los papers que publican los científicos, las tesis, ahora están inmediatamente colgados. Vosotros podéis preguntaros entre vosotros, científicos de todo el mundo trabajando, aquí lo hemos visto muchas veces, ¿no?, trabajando en red. Eso os da una perspectiva global casi inmediata, ¿no? Lo que tú cuando analizas un mejillón ahí en Plencia y puedes inmediatamente dirigirte a alguien que esté en el otro lado del mundo o al otro lado del océano y saber si allí está pasando lo mismo, ¿no? Exacto. Lo has descrito perfectamente porque es así. O sea, ya el científico chiflao que trabajaba en su laboratorio sin contacto con el exterior, con los pelos revueltos, bueno, algunos todavía tenemos un poco pelo todavía y es revuelto, pero en ese sentido ese imagen de castillo medieval, ¿no?, como tipo Neuschwanstein ahí en la punta del monte, que no se relaciona con nadie, eso ya, gracias a quien fuera, se ha derribado. Ese castillo se ha derribado. Ahora lo que importa son las redes, lo que importa es la inmediatez, lo que importa es tener contacto y poder tener puntos de vista y poder cotejar tus puntos de vista de forma muy rápida. Nosotros tenemos contacto, o sea, lo más importante que tenemos nosotros, yo creo, como centro de investigación, bueno, yo hablo de Plencia porque es lo que conozco, ¿no? Pero la gran mayoría de los centros de investigación es la red de contactos a nivel mundial que se tienen. Y además muchos de ellos son hasta incluso amigos a nivel personal. O sea, para tomarte unas cervezas, o yo me llevo a mis amigos investigadores a Samamés a ver el Athletic. O sea, quiere decir que creas una serie de redes, de contactos que son súper importantes y son muy rápidas. Por ejemplo, teníamos bastante tiempo intentando explicar por qué en muchas zonas de Europa están desapareciendo los mejillones, por ejemplo, ¿no? Hemos detectado con colegas de Escocia, con colegas de Suecia, que hay una especie de desaparición, que cada vez hay menos mejillones. El otro día, hablando con un colega gallego también, en Galicia están empezando a detectar lo mismo. No es tan grande como igual aquí, pero bueno, en nosotros estábamos haciendo una serie histórica de mejillones que guardamos en nuestro banco de especímenes ambientales aquí en Plencia, y estamos viendo que nos está costando cada vez más muestrear. Hay zonas de la costa vasca en las cuales están desapareciendo los mejillones. ¿Por qué? Pues es lo que tenemos que buscar, y para ello estamos intentando desarrollar proyectos de investigación pues con los colegas del norte de Europa, porque parece que viene de ahí arriba. Quizás pueda estar relacionado con calentamiento global. Puede que sea una presencia de una bacteria que antes no entraba porque la temperatura era más baja y ahora es más alta y tiene más prevalencia de entrada. Puede ser. Eso es lo que queremos dar un poco de salida, ¿no? Pero todo está basado en problemas globales, soluciones locales y sobre todo tener una red de contactos importante que te dé una perspectiva diferente. A mí antes no se hubiese ocurrido nunca trabajar con un físico hace unos años. Y una de las ventajas que tenemos en Plencia es que tenemos aquí a todo el mundo trabajando en la misma dirección. Pues es Ocean Health, digamos, ¿no? Salud del océano a nivel global, ¿no? ¿Y qué datos me da el físico? Joder, el físico me da unos datos terribles de los satélites que hay para ver cómo cambia la temperatura de la superficie del agua.
Y claro, eso afecta mucho a la producción primaria. La producción primaria, para que todo el mundo nos entienda, es como si serían las plantas del mar, ¿no? Las algas, los microalgas. Todo eso es lo primero que debe ocurrir para que animales de mayor tamaño, o peces, o moluscos, crustáceos, etcétera, tengan para comer. Es como nuestra cosecha. Dependiendo cuándo ocurra el bloom o la producción primaria potente, pues podemos ver si hay un efecto a nivel global de calentamiento global, ¿no? Y eso puede afectar al comportamiento de diferentes especies que pueden desaparecer o venir otras de otras zonas que no son originarias de esa misma, y puede haber conflictos ecológicos y de comportamiento entre ellas. Eso es lo que tenemos que intentar un poco explicar, ¿no? Oye, claro, porque los seres humanos tenemos la sensación ahora de que lo que está ocurriendo puede significar, digamos, ¿no? Pues el final de la vida en la Tierra, por ejemplo, se dice. Y eso no es cierto. La vida se adapta, ¿no? Mucho más rápido que nosotros. Lo que puede ocurrir es que esa Tierra, digamos que durante tantos miles de años ha sido amable con nosotros, deje de serlo tanto y nos desplace y tengamos problemas como especie para garantizar nuestra propia supervivencia, porque la vida en la Tierra seguirá, ¿verdad, Manu? Hombre, se convertirá quizás la Tierra en una zona más hostil. Claro, habrá muchas diferencias de ambientales en diferentes zonas. Quizás, el calentamiento global no quiere decir que la Tierra se va a poner como un desierto. Habrá zonas que serán un desierto de calor y otras serán un desierto de frío, seguramente, según lo que están contando los expertos, sobre todo los del IPCC, ¿no? El panel de expertos de sobrecambio climático a nivel mundial, ¿no? Lo que puede ocurrir son, si tú miras igual la diferencia, la temperatura, el aumento de temperatura media de la superficie de la Tierra, igual varía de muy poco, pero eso se debe a cambios de temperatura bestiales, de mucho calor y de mucho frío. Al final, a ver, si solo te quedas con la media de los cambios de temperatura, va a parecer que es muy suave, pero habrá zonas en las cuales cambia muchísimo la temperatura. Por ejemplo, Euskadi está a una altura, a una latitud más o menos similar a la de Nueva York. Y el clima no tiene nada que ver. El clima de Nueva York ya estamos viendo normalmente en invierno que tiene unos problemas terribles de movilidad debido a presencia de nieve, ¿no? Tormentas de nieve bestiales. Nosotros, sin embargo, no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nos viene la corriente del Golfo. Esa corriente del Golfo nos da un toque más cálido a nosotros hasta el Cantábrico. Pues en Galicia es igual más fría el agua y en la zona de Euskal Herria, Asturias, Cantabria y tal es más fresquita, pero más atenuada de temperatura. ¿Qué puede ocurrir si cambian las corrientes oceánicas? Pues que la corriente del Golfo se rompa o que no sea tan potente, con lo cual nosotros podemos igual recuperar una zona que sea más fría, que sea más o menos similar a la de Nueva York, por ejemplo, o de la costa americana, ¿no? Y quizás en otras zonas diferentes pues puede ocurrir justo el fenómeno contrario, ¿no? Y todo eso sí que se puede ver a nivel de comportamiento, a nivel ecológico, a nivel de distribución de especies. Es un poco la idea, ¿no? Que será un planeta que la vida cambiará, por supuesto que va a cambiar la vida. No creo que sea una zona tan catastrófica como las películas de yo qué sé, de esas terroríficas, ¿no? Pero bueno, la forma de vivir sí que cambiará, porque van a cambiar, vamos a perder recursos alimentarios, por ejemplo, vamos a perder refugios. En relación sobre todo a cambios bruscos de temperatura. Vamos a perder en algunas zonas, se perderán zonas de ribera de río, pues las zonas inundables, los ríos las recuperarán. ¿En qué rapidez va a ocurrir toda esa serie de fenómenos? Pues es un poco lo que está por ver según si no cambiamos nuestras costumbres de consumo energético desbocado, ¿no? Muy interesante. Como hemos comentado otras veces, Alberto, lo que tratamos y lo que vais a tratar en estas jornadas es de movilizar a la sociedad a través del testimonio de los científicos de lo que está ocurriendo y de los datos que ya son ciencia, son ciertos, son indiscutibles, para que en la medida de lo posible revertir estos cambios y cuando no sea posible conocerlos para tratar de evitar sus consecuencias, ¿no? Efectivamente, pretendemos poner en valor la ciencia, el conocimiento, precisamente para tomar mejores decisiones, porque tenemos una experiencia desde décadas, como estabais comentando, ¿no? De hecho, en la década de los 70 e incluso antes,
las propias petroleras, como la Exxon, realizaban investigaciones para ver si iba a ser el futuro, ¿no?, de su producción, si iba a ser sostenible, si iba a ser no sostenible, sino que iba a ser viable económicamente. Y contrataron a científicos, hicieron todo tipo de investigaciones y ellos mismos reconocían que todo lo del cambio climático y el efecto invernadero se iba a producir. O sea, eso ya lo sabían, quiero decir. Lo que pasa es que sus decisiones fueron otras. Entonces, nosotros lo que pretendemos con las jornadas es acercar la ciencia a la ciudadanía para que precisamente, si sabemos lo que va a pasar, porque es evidente que la ciencia tiene ese valor, esa capacidad, pues que tomemos unas decisiones de verdad, ¿no? Sí es verdad que, bueno, el planeta puede cambiar, pero tenemos si lo vemos desde fuera de la Tierra, a nivel más sistema solar, hay que recordar que bien podría ocurrir, y esto los físicos lo han demostrado también, que nos podríamos convertir o bien en Marte, que es un lugar frío, inhóspito, sin atmósfera, o en Venus, un lugar extremadamente caliente, con más de 500 grados de temperatura, inmersos en un efecto invernadero permanente. Quiero decir que el planeta podría llegar a eso. O sea, físicamente se puede lograr. O sea, no hay que dejarlo como, bueno, va a cambiar el clima y el planeta va a seguir. Y sí, bueno, vamos a tener que echarnos una rebequita por encima. El planeta, ¿no? O sea, es una opción. Uh-huh. Muy bien, pues quedan muchas cosas por precisar, por profundizar. Van a ser, desde luego, unas jornadas apasionantes en las que vamos a tener acceso a información directa y privilegiada. Esperemos que, bueno, pues que quien tiene que tomar las decisiones poco a poco, ¿no?, en esta función de J-Malaya que tenemos entre todos, científicos y medios de comunicación, pues vaya calando. Invitamos de nuevo, como estamos haciendo en todos estos programas, a nuestros oyentes a no ser meros oyentes, a ser activistas y que empiecen participando en estas jornadas. Manu, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Alberto, por traernos testimonios tan interesantes como este.